Cada clase ha sido un nuevo reto, ha sido algo nuevo, algo maravilloso que pensábamos haber conocido las cosas, pero cuando la palabra del Señor nos alumbra y nos enseña, vemos de que las cosas realmente no eran como pensábamos y descubrimos muchas cosas. Para los que no habían tenido oportunidad de venir, estas clases de discipulado realmente nos llevan a lo básico, nos llevan a aquello que deberíamos de haber aprendido una vez llegamos a los pies del Señor. Pero a veces hemos pasado años y creemos cosas que las personas dicen, creemos cosas que a veces las iglesias dicen, pero lo que debemos de creer es lo que dice su palabra. Y para eso nos reunimos cada clase. Y para darle un resumen de unos 5 minutos para los que no han venido, a lo largo de estas 5 semanas, con esta que estamos viendo en esta semana, hemos visto muchas cosas. Aprendimos acerca de la salvación, del regalo maravilloso del Señor que era la salvación de nuestra vida. Aprendimos que el Señor nos dio ese regalo tan maravilloso y entendimos de que era por su voluntad, que no fue porque nosotros quisimos un día y que andábamos en la calle y se nos prendió el foco y dijimos, oh, yo quiero ser salvo, sino que fue Él que nos atrajo con esas cuerdas de amor, nos dio una fe para poder creer en Él y ahora nosotros le recibimos y por su voluntad ahora somos cristianos y también fuimos hechos hijos de Él. También aprendimos de que una vez venimos a los pies de Jesús, hay un enemigo que se levanta contra nosotros. Hay un enemigo que no está contento y que Él nos va a poner muchas trampas, nos va a traer muchas tentaciones y nos va a querer recordar el pasado del cual Cristo nos libertó. Pero aprendimos que en el Señor somos nueva criatura, que en el Señor somos nueva creación y todas las viejas cosas ya están pasadas y todas han sido hechas nuevas. Aprendimos de que aunque a veces Él nos avergüence y aunque le fallemos al Señor, podemos venir confiadamente al trono de la gracia a clamar por misericordia y Él nos oye. Porque Él nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y que cuando el enemigo nos recuerde nuestro pasado, nosotros le recordaremos su futuro, que ya está escrito. También aprendimos de que a pesar de que hay un enemigo que se levanta, también el Señor nos dio una responsabilidad. No solamente de venir a la iglesia, de leer su palabra, de orar, sino también de guardar nuestro testimonio. Aprendimos de que guardar el testimonio no solamente se limita a venir el domingo o venir un viernes a la iglesia, sino en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el lugar a donde estemos, porque somos cartas abiertas y entendimos que el Señor nos lleva a algo más, que es guardar nuestro testimonio, porque con nuestro testimonio a veces podemos ganar un alma y a veces podemos predicar más que recitando un tratadito, sino que con la manera en la que nosotros nos comportamos y la manera en la que actuamos, sabemos que el Señor nos usa para esa manera llevar a cabo lo que Él quiere, a través del testimonio de nuestra vida. También aprendimos que el Señor también nos llama a hablar de nuestra fe, a no avergonzarnos porque somos embajadores de Él. Y entendimos que el Señor tiene un plan perfecto y todos y cada uno de nosotros somos parte de ese plan. Somos parte de ese plan para llevar las buenas nuevas a los perdidos y a todo aquel que no le conoce, a toda aquel alma que, así como nosotros un día, estuvo en cautiverio bajo las ataduras del pecado, bajo el yugo de esclavitud, de la culpa y del remordimiento que traía esa vida llena de pecado y llena de problemas. Entendimos de que somos luz para todo aquel que no conoce esa luz, porque reflejamos la luz de Cristo a través de nosotros como instrumentos, como vasos, que aunque no somos dignos, lo que está dentro de nosotros nos hace dignos, porque somos hijos de Él. Así que, y la última clase que vimos la semana pasada fue acerca de los dones, donde cada uno de ustedes entendió que el Señor nos dio un don, o más de uno, para ponerlo por obra. Entendimos que los dones no son para vanagloriarnos, ni tampoco para levantarnos el cuello y para creernos mejor que el hermano de al lado. Entendimos que cada don que se nos ha encomendado es para ponerlo al servicio de otros, para ponerlo al servicio de los hermanos, no para creernos que por nuestra habilidad o por nuestra inteligencia o por nuestra bonita apariencia, bueno, la mía no tan bonita, ¿verdad? Hablo por ustedes, así que por lo que somos, pensamos que a veces eso es lo que funciona y realmente nos dimos cuenta que Dios nos da esos dones para poderlos usar en su obra, para que crezca su obra, para alcanzar a los perdidos y para ministrar al hermano que tiene alguna dificultad. Así que todo eso hemos visto en las últimas 4 semanas. Para el que no ha venido, ese fue un resumen corto.
Ahora bien, como mencionaba nuestro hermano Pedro cuando abrió este servicio, hoy vamos a hablar acerca de un tema que aparentemente todo mundo conoce. Todo mundo conoce. Y el fundamento que vamos a tratar ahora es Dios. Usted dirá, Dios, pues ya conocemos a Dios, ya sabemos quién es Dios, ya sabemos qué es lo que hace Dios. Después de esta clase le voy a volver a preguntar, ¿realmente usted sabía quién era Dios? Entonces, para dar inicio, la pregunta, ¿por qué es necesario el estudio de Dios? Como siempre, hermano Pedro, lo veo con ganas de opinar, así que ayúdeme. ¿Por qué usted cree que es necesario el estudio de Dios? Porque yo creo que uno como creyente tiene que aprender a conocerlo, a saber cuál es su esencia, qué es lo que quiere para mí y dónde lo puedo hallar. Así es. Para que mi fe permanezca sólida y firme. Amén. ¿Alguien más? Hermano Padilla, lo veo con ganas también de sacar algo que tiene dentro de su pecho. Creo que es necesario saber sobre qué fundamento está fundada nuestra fe. Amén. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué es necesario el estudio de Dios? Porque muchas veces estamos llenos de egocentrismo y llevamos esta actitud cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. Usted dirá, hermano, empezó fuerte. Si usted se detiene a pensar, y usted dirá, eso es mentira. No somos egocentristas cuando venimos al Señor. ¿Usted cree que no somos egocentristas cuando venimos al Señor? ¿Por qué digo yo que somos egocentristas cuando venimos al cristianismo y llevamos esa actitud cuando venimos al cristianismo? Porque nos confundimos al creer que Dios llega a ser alguien que gira alrededor de nuestro mundo. Pensamos que venimos a Dios y Dios gira alrededor de mi mundo. Por eso muchas veces cuando una persona viene a Dios y Dios no le cumple lo que le pidió, ¿cuál es la reacción que lamentablemente tiene la mayoría de personas? Se van. Se van. Porque dicen, no, Dios no me escuchó, Dios no sanó mi familiar, Dios no me dio la provisión, Dios no me dio la restauración que yo necesitaba, Dios no me ayudó, Dios no me escuchó. Entonces, ¿realmente no somos egocentristas cuando venimos al cristianismo? Esa es una prueba. Porque nuestra preocupación con Dios tiene que ver principalmente con lo siguiente. Léalo usted. Escapar de su castigo, conseguir buenas cosas de Él y que sus leyes y preceptos no nos afecten nuestra manera de vivir. ¿Por qué muchas veces las personas se acercan al Señor cuando están en su lecho de muerte? Yo no quiero ese castigo que tiene Dios para mi vida. No quiero ir al infierno. No quiero ir al lago de fuego. Y usted dirá, ¿pero eso está mal? No está mal. Pero al final está viendo más con nuestra preocupación con Dios de lo que Él tiene, que queremos escapar. Quiero escapar de su castigo. ¿Y qué más? Señor, ya vine a tus caminos, ya me estoy alineando, ya estoy perseverando, ya estoy orando. ¿Para cuándo mi casa, Señor? ¿Para cuándo mi nuevo trabajo? ¿Para cuándo mi aumento? ¿Para cuándo mi sanidad? Si estoy mintiendo, dígame, hermano, está mintiendo. ¿Sí o no? Y que sus leyes y sus preceptos no nos afecten en nuestra manera de vivir. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ay, pero es que a mí me da flojera salir de la casa a veces el domingo en la mañana y pues Dios conoce, Dios sabe, como dice nuestro pastor. Y no nos da pendiente que Dios sepa que nos quedamos. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿realmente no somos egocentristas cuando venimos al cristianismo? Nos damos cuenta
que todo empieza a tener más que ver con nosotros que con Dios. Señor, no quiero ir al infierno. Señor, quiero tus bendiciones. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Señor, yo quiero, como le dijo Pablo a Timoteo, si no me equivoco, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Entonces, ahí podemos ver, y señores, que esos preceptos que tú tienes de, ay, es que el que me pegó en la cara en el lado derecho, y ay, yo no le quiero poner la izquierda, le quiero mejor meter un izquierdazo. Entonces, al final podemos ver que el estudio de Dios es necesario para que nosotros dejemos de creer que Dios gira a nuestro alrededor y empezar a pensar que en realidad nosotros giramos alrededor de Dios y no al revés. Es como muchos años la gente pensó que la tierra giraba alrededor del sol, pero con el estudio matemático y de las estrellas se dieron cuenta que la tierra gira alrededor del sol. Pero muchas veces nosotros creemos, Dios gira alrededor de mí. Oh, tengo un problema, Dios. ¿Dónde estás? Oh, tengo una dificultad, Señor. Entonces, si llevamos esa actitud al cristianismo, se lo compruebo. Desde el mismo inicio de la creación, el ser humano ya tenía tendencia a eso. Génesis 3, del 5 al 6. Ayúdame a leerlo, por favor. Si no, sabe Dios que el día que comáis de él, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, qué casualidad, un stop ahí, qué casualidad que ya llevaban rato Adán y Eva hechos, paseando por el Edén, y pasaban por el árbol del fruto del bien y el mal, y lo miraban, y qué casualidad que cuando le dijo, y seréis como Dios, de pronto dice la mujer, y el árbol ese se ve bien bueno. ¿Cuánto tiempo llevaba ella pasando por esos lados? ¿Por qué? Porque fue hasta el momento que ella meditó en su corazón, entonces ya no voy a girar yo alrededor de Dios, sino que ahora las cosas van a empezar a girar alrededor mío. Entonces vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, no le era suficiente la sabiduría de Dios mismo, sino que quería obtener una sabiduría por su cuenta. Entonces tomó de su fruto, comió, y no le bastó con comer, sino que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchos dicen, no, pues la culpa fue de Eva porque le dio a Adán. ¿Sabía usted, hermano, que en el momento en que Eva fue tentada, en ese momento Adán estaba con ella? En la versión en inglés de la King James, que es una de las versiones más exactas también, ahí dice, estaba con ella. O sea, no es que, Adán, ven para acá. Dice, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, desde el mismo principio, el ser humano cuando apartó sus ojos de Dios y dejó de creer que nosotros giramos alrededor de Dios, y meditaron un poquito en creer que probablemente Él puede girar alrededor de mí, entonces sucedió la caída del ser humano. Desde el mismo principio de la creación. ¿Pregunta o comentario hasta el momento? Dice, hermano, yo no esperaba este estudio de Dios. Pero seguimos. Entonces, por eso, para entendernos a nosotros mismos, debemos saber que todo empieza por conocer a Dios. Si usted quiere entenderse a usted mismo, usted necesita primero saber quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da identidad. Usted no se puede dar identidad a usted mismo. Solamente Dios nos da esa identidad. Entonces, si usted quiere entenderse a usted mismo, debe de saber que todo empieza por conocer a Dios.
ya que al conocer, que todo empieza por conocer a Dios, reconocemos que Él es el centro del universo, que Él es supremo, que Él es todopoderoso, que Él es grande en amor y bondad, increíblemente justo y totalmente perfecto. Yo podría haber dejado supremo, todopoderoso, amoroso, bondadoso, justo y perfecto, pero no, los demás adjetivos son necesarios. Él es increíblemente justo. Su justicia es tan grande que a veces digo, wow, increíble. No me cabe en la mente concebir qué tan justo es Dios. Totalmente perfecto. No le dejamos ni un ápice de duda en su perfección. Romanos 11, 33 al 36. Léalo conmigo, por favor. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Lea lo último. A él. Amén. Yo no sé, ese versículo ya nos dio toda la clase. Gloria a Dios. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Por eso, hoy en día que salgamos de esta clase, mi anhelo es que dejemos el egocentrismo fuera y entendamos de una vez por todas que nosotros giramos alrededor de Dios y no Dios alrededor de nosotros. Amén. Así que, y Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué los endereza Dios? Porque el camino del hombre empieza derechito en su propio pensamiento y cuando viene a ver ya va así. Pero él sigue creyendo que va derecho. Bueno, viene Dios y endereza su paso. Vuélvete otra vez. No, gracias, Señor, aquí vengo. Pero de pronto, no, pues más trabajo, overtime y ya en la noche también voy a trabajar. No, pues ya no voy a poder ir a buscar del rostro del Señor ni en la casa ni en la iglesia. Otra vez. Y el Señor otra vez, vente para acá, te tengo que enderezar los pasos otra vez. ¿Sí me está entendiendo? Porque nosotros en nuestra propia opinión creemos que tomamos el camino adecuado. Pero al final del día es Dios quien endereza nuestros pasos. Amén. Por eso es que nosotros no podemos ser autosuficientes, porque al final va a estar el precipicio ahí y nos vamos, pero hasta en caída libre. No me voy a caer aquí, así que tengo cuidado ahí. Así que ahora sí entramos en el estudio. Dijo usted, ya no habíamos entrado, esa era la introducción al estudio. ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Quién es Dios? A ver, hermano Gabriel, ¿quién es Dios para usted? Dios, el creador de los cielos y la tierra. El creador del cielo y de la tierra. Amén. Un filósofo, no sé quién dijo. Yo pensé que había dicho un filósofo. Un filósofo, un sabio, pues dijo: Dios es tan indispensable que si no existiera tendríamos que inventarlo. Sí. ¿Por qué? Filósofo anónimo. A ver, hermano Melo, ¿quién es Dios? El creador de todas las cosas. Si usted ve, cuando se nos hace esa pregunta, aquí estamos en un ambiente cristiano, donde estamos en la confianza, donde estamos aprendiendo. Pero en este momento está el hermano Padilla, y él es inconverso, y él no conoce nada. Y está el hermano Pedro, que es un mormón de pura cepa, de los que se ha aprendido el libro del Mormón, los evangelios perdidos de José Smith y todo eso. Ha leído hasta las tablas de oro que nunca se encontraron de los mormones. Y viene hermano Padilla y pregunta: oiga, yo escucho, ¿y quién es Dios? Y viene el hermano Pedro, errado completamente, hablando pura barbaridad, pura herejía,
pero tiene una definición. En su secta tiene una definición quién es Dios. Y empieza a decirle, no, mira, Dios es esto, y escogió a José Smith, y le trajo esto, esto y esto. Y viene usted y me pregunta, ¿y usted, hermano? ¿Quién es Dios? Me puede decir, el que vive en mi corazón. Al final, como cristianos, tenemos que tener una respuesta más contundente para cuando un inconverso o una persona incluso de otras sectas, de otros grupos que están mal, ya sean los mormones, ya sean los musulmanes, ya sean los testigos de Jehová, vengan y nos pregunten, pidan razón de nuestra fe, nosotros podamos decir con seguridad quién es Dios. Porque podemos decir, no, pues el que creó todas las cosas. No, pues los musulmanes dicen también, no, pues Alá creó todas las cosas. También los budistas dicen, no, pues todo se creó allá de la nada y surgió así. Los científicos dicen, todo ocurrió del Big Bang. Todos tienen una respuesta, pero tenemos que ser contundentes cuando se nos cuestione acerca de quién es Dios. Entonces, lo primero es entender quién es Dios. Está totalmente fuera de nuestra habilidad. Eso es lo primero. Nuestra mente no tiene la capacidad para entender quién es Dios. Usted dirá, esa no era la respuesta que yo esperaba, hermano. Yo pensé un concepto ahí para tomarle foto y decir, me lo voy a aprender. El entender quién es Dios escapa de nuestro entendimiento, porque nuestra mente es una mente que tiene límites. Y estamos hablando de un Dios que está fuera de la ecuación. Un Dios que no es afectado ni por la materia, ni por el tiempo, ni por el espacio. ¿Por qué? Porque si Dios se hubiese afectado por cualquiera de esas tres cosas, las leyes universales que tiene la ciencia acerca de todo lo que existe, todo tiene materia, habita en un espacio y procede de un tiempo, tiene principio y tiene final. Si Dios estuviese afectado por cualquiera de esas cosas, no sería Dios. Porque ¿qué Dios se ve afectado por el tiempo? ¿Qué Dios puede estar contenido en un espacio? ¿Qué Dios puede ser medido a través de la materia de la que está hecho? Entonces, Dios está fuera de toda esa ecuación. Por eso es Dios. Entonces, a pesar que nosotros en nuestra mente limitada no podemos entender quién es Dios, Dios nos ha dejado atributos importantes para que en nuestra mente limitada tengamos la capacidad de poder saber de Él. Así que anímese si va a entender un poco a través de lo que Dios ha dejado para poder usted conocer quién es Dios. Vamos a limitarnos a ver, porque no podemos verlos todos, sino que no terminaríamos en una eternidad, porque Dios es infinito. Entonces, vamos a ver tres de los más grandes atributos de Dios. Parece que me cambió un poco la voz. Vamos a ver esos tres grandes atributos de Dios, los cuales son su inmensidad, su autoridad total y su comunicación con nosotros. A través de esos tres grandes atributos vamos a saber quién es Dios. Entonces, arrancamos. Vamos a tratar de abarcar el primer aspecto. Por el tiempo, vamos a tratar de abarcar su inmensidad. Así que, cuando hablamos de la inmensidad de Dios, ¿qué a usted se le viene a la mente? Es todo el universo. ¿Todo el universo? Lo grande que es Él. Lo grande que es Él. Hermana Carolina, la veo con ganas de opinar. ¿Qué se le viene a su mente cuando hablamos de inmensidad? La reacción cuando nosotros hablamos de algo inmenso es que, como por ejemplo, usted va, creo que es en Nueva York, ¿no? Donde está la Estatua de la Libertad. O es en la costa del Pacífico, es Nueva York, ¿no? Y usted va por primera vez y se para a la par de ese monumento grande y usted dice, ¡wow! ¡Qué inmenso! Es algo que escapa de su entendimiento, es decir,
no sé ni cómo pudieron hacer esto tan grande. Porque usted está a la par de algo que sobrepasa, o sea, su capacidad de entender cómo es que está ahí parado algo tan grande. Bueno, en eso nosotros podemos decir, wow, qué inmenso es Dios. Más, podemos decir que en su inmensidad, Dios es el ser supremo del universo, porque es alguien que en su esencia misma está compuesto de tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No hay otro ser que exista, que haya existido o que existirá, que pueda ser una sola esencia con tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. A veces, erradamente, creemos y usamos esta analogía, esta comparación, y decimos, no, pues es que Dios es como el agua. En su estado líquido es el Padre. En su estado gaseoso, las nubes de agua, es el Espíritu Santo. Y en el estado sólido, es el Hijo. Para comenzar, esa comparación es una herejía en sí misma. Porque nosotros no podemos reducir a Dios a algo como el agua. Porque al final del día, las moléculas del agua siguen siendo H2O, hidrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son el mismo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero los tres son uno. Dios es tan inmenso que son tres en una sola esencia. Si usted me dice, no, pues yo conozco a alguien que tiene tres, que cambia de personalidad y un día es uno, otro día es otro, no. En ese aspecto, y han coexistido eternamente desde siempre, desde la eternidad y por la eternidad. ¿Quiere ver dónde está eso? Primera de Juan 5:7. Léalo, por favor. Porque tres y estos tres son uno. ¿Sabía que muchas versiones nuevas de la Biblia han tratado de eliminar este versículo en específico? Han tratado de hacer creer que ese versículo fue agregado. Usted, y son personas que yo no digo que no son cristianas, pero ¿por qué usted cree que se quiere eliminar ese versículo? Y hay varios también que dan referencias y los quieren eliminar. ¿Por qué usted cree eso? Porque no comprenden la cabalidad lo que es. Porque quieren de alguna manera negar la inmensidad de Dios. Entonces, esta es una prueba fidedigna en su palabra escrita que existe la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No lo traigo en la diapositiva, pero otra manera, cuando se presentó el Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El Padre habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se posó sobre el Hijo en forma de paloma. Una manifestación más del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo 1. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando dijo Dios, se ha hecho eso, el Verbo, Jesucristo, la palabra misma, fueron hechas todas las cosas, coexistiendo desde el mismo principio. Entonces, por eso Dios es inmenso, porque se manifiesta en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Porque Él es eterno, ya que siempre ha existido y siempre existirá. La mayoría de religiones tienen un comienzo de los dioses a los que adoran. Desde los principios de las eras, cuando el ser humano creó ídolos para adorar,
Siempre han dicho, no, pues nació del sol y de la luna cuando se juntaron y nació este fulano. No, pues este otro nació de fulano y de fulano. Y todos tienen un comienzo. Pero el Dios al que usted y yo adoramos es eterno, ya que siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, usted tiene que creer que Dios es eterno, porque si usted concibe que Dios tuvo un comienzo, usted está dando la posibilidad de creer que también Dios tiene un final. Entonces, ¿cómo usted va a poder depositar su esperanza en un Dios que tiene fecha de caducidad? ¿Cómo usted va a poder pensar y concebir que ese Dios lo va a sacar adelante cuando usted no sabe si en cualquier momento va a dejar de ser? Porque tiene un final. Por eso nuestra esperanza está en el Señor, en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ha existido desde los siglos, por los siglos y que existirá eternamente. Apocalipsis 1 al 8, versículos 17 también y 22, 13. Léalo, por favor. Yo soy... Y el 22:13 lo resume perfectamente y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios es tan inmenso que no tiene principio ni final. Su inmensidad abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, a mí eso me da gozo, me da esperanza, me da alegría saber que mi confianza está depositada en un Dios que ha existido eternamente y existirá, y del cual nada escapa de su control, del cual Él tiene completamente todo bien calculado. A veces nosotros, hermanos, creemos que Dios no tiene pendiente de nuestras situaciones, que Dios a veces se olvida de nosotros, y nos olvidamos que Dios es tan inmenso que Él ha tenido control desde el inicio de la creación de todas las cosas, desde lo que fue creado, desde lo que fue hecho, desde los tiempos, desde los pactos que Él iba a hacer con cada siervo, desde Abraham, Isaac, Jacob, a través de los tiempos, con David, con Salomón, a través de los tiempos, llegando hasta con María, el día que le fue anunciado por el ángel que iba a concebir del Espíritu Santo. Dios tuvo control. Si usted no sabía, la palabra de Dios, más que ser el plan de la redención para el ser humano, es la historia de nuestro Salvador, cuando iba a venir y se iba a encarnar y nos iba a librar de las cadenas del pecado de una vez y para siempre. Cuando usted lee la palabra y usted cree que en vez de estar hablando de mí y de lo que puede hacer por mí, y usted empieza a ver que está hablando de Jesús y de lo que Él iba a hacer, y que todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que Él iba a llegar a hacer un día, entonces su perspectiva cambia y dice: realmente las cosas no giran alrededor de mí. Las cosas giran alrededor de Dios. Siempre se trató de Él. Siempre fue por Él. Siempre fue para Él. Nunca fue para usted ni para mí el vanagloriarnos y decir: no, ahí está la historia de cómo yo fui redimido. Fuimos parte de eso. Mas sin embargo es la historia de cómo Jesús iba a vencer a la muerte, iba a vencer al pecado de una manera gloriosa y sin romper las mismas reglas que Dios mismo estableció. Porque fácilmente Dios puede decir: no, pues, hecho nuevo todo. ¿Y quién le dice algo? Porque todo lo que Él quiso ha hecho, dice su palabra. Fácilmente Dios dice: ok, el mundo se metió en el pecado y la maldad del ser humano era demasiado. Cuando estamos en Génesis, antes del diluvio, y que dijo: no, el ser humano está pero bien mal, y la verdad que fácilmente creación nueva. Mas sin embargo, Dios tenía un plan glorioso, donde Él se iba a glorificar con lo que iba a hacer. Y por eso vino Jesús. Y por eso Él padeció. Por eso no podemos decir que Jesús no tiene compasión de nosotros, porque Él entendió qué era ser un ser humano. Cuando Él se encarnó, Él entendió todo lo que se padece como ser humano. Él fue tentado en todo, dice su palabra. No en algunas cosas, en absolutamente todo. Él sabe cuando usted se siente débil. Él sabe cuando usted se siente mal, se siente triste.
Jesús se entristeció cuando su amigo Lázaro falleció. Él sabe lo que usted siente cuando pierde a un familiar. Entonces, por lo tanto, Dios es tan inmenso que todas esas cosas no escaparon de su control. Él las tenía listas desde el principio de la creación. Para Dios no ha habido plan B, ni plan C, ni plan D, ni plan F. Siempre ha sido el plan A y seguirá siendo el plan A. Porque si usted concibe que Dios tiene un plan B, usted está diciendo, no es tan perfecto porque le falló el primer plan. No fue tan certero porque dejó espacio al error. Y usted dirá, no, pues es que se le pasó porque creó al diablo. Corrección, él creó a Lucifer, un ángel, del cual se dice en su palabra que cuando fue creado fue adornado y fue bello y que hasta sonaron instrumentos en los cielos cuando él fue creado. Dios creó a Lucifer, pero dentro de él concibió la posibilidad de poder en algún momento tener a Dios girando alrededor de él, y ese fue el principio de su caída. Dios no creó al enemigo, él no creó al adversario, sino que él creó a un ángel, y el ángel en su libertad de decidir, decidió que él quería ser más que Dios. Entonces tengamos cuidado, porque si usted concibe la posibilidad de decir, no, es que Dios hizo al diablo, usted está diciendo implícitamente, Dios tiene un poco de maldad. Porque ¿qué se dice del enemigo? Se dice que él es padre de mentira, que es homicida, desde el principio. Entonces usted está diciendo implícitamente, no, pues Dios es mentiroso, porque si él lo creó, entonces eso hace a Dios mentiroso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando afirmemos ciertas cosas, porque implícitamente estamos dejando ver que estamos hablando de un Dios que no es totalmente perfecto. Y como aprendimos hace ratito, Dios es totalmente perfecto. Todo lo hizo perfecto. Él no se equivocó. Los que nos equivocamos fuimos nosotros al tener un egocentrismo creyendo de que las cosas pueden girar alrededor de nosotros. Y es por eso que ocurren las cosas que pasan. Dice el Señor, ¿no te he declarado lo que es bueno? ¿Y qué pide Dios de ti? Hacer justicia y amar misericordia. Pero no, venimos nosotros y no hacemos justicia y menos amamos misericordia. El fin de todo discurso oído es este. A ver, ¿alguien se lo sabe? Eclesiastés. Lo vamos a leer, Eclesiastés capítulo 12, para no parafrasearlo. Gloria a Dios, aquí está, Eclesiastés sigue después de los proverbios, aquí está. Perdónme que me pongo nervioso aquí para hallar la página, aquí está. El último capítulo de Eclesiastés dice, el versículo 13, 12, 13 dice, el fin de todo el discurso oído es esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Tememos a Dios realmente? ¿Haciendo lo que se nos place? ¿Guardamos sus mandamientos a cabalidad? No. Jesús resumió todo en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente seguimos eso? No necesariamente. Entonces, por eso no es culpa de Dios cuando las cosas salen mal. No es culpa que Dios no me escuchó, que Dios no me vio en mi necesidad. Se trata de nosotros siguiendo creyendo que todo gira alrededor de nosotros cuando las cosas no son así. Todo gira alrededor de Dios, incluido nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, lo que somos, lo que aspiramos, lo que soñamos, lo que deseamos. Todo gira alrededor de Dios. ¿Cuántas veces nos dice nuestro pastor, queremos seguir la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre? Aunque a veces la voluntad de Dios se ve muy dura, pero siempre es buena y es agradable. Así que seguimos. Es el único ser omni. Y usted dirá, ¿qué es omni? ¿Un platillo volador? No, ese es ovni, un objeto volador no identificado. Dios es el único ser omni. Omni significa universal, que abarca algunos aspectos, todos los aspectos. Él los abarca completamente todos. Es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente?
que está en todas partes. Dios está naturalmente presente en cada aspecto del orden natural de las cosas, en cada manera, tiempo y lugar. Si usted se va esta noche creyendo que Dios está en todo momento, en todo lugar, no hay nada que lo limite para estar ahí. Dios está ahí con usted cuando está arrodillado a la orilla de su cama, clamándole y pidiéndole misericordia. Dios está ahí con usted cuando usted está derramando sus lágrimas que no puede ni hablar y está saliéndole todas las lágrimas y el Señor las está enjugando y Él está allí. Si usted, omnipresente no es para decir qué concepto más hermoso, qué concepto más bonito, se oye muy profesional, se oye muy bonito. Omnipresente es para que usted crea que cuando usted está en su trabajo y está pasando una dificultad, ahí está Él al lado suyo. Que cuando usted va del médico y que va preocupado y que va a recibir unas noticias del médico, ahí está Él a la par suya. Porque Dios no está limitado. Dios no está solamente en estas cuatro paredes. De hecho, Dios se manifiesta en este lugar, en estas cuatro paredes, porque hay un pueblo que se congrega para adorarle. Y Dios honra eso, porque en su palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, por lo tanto, Dios está con usted aquí en este momento, pero también cuando usted va en su carro, pero también cuando usted va a su casa, pero también cuando usted se arrodilla a la orilla de su cama y está clamándole al Señor. Ahí está Él con usted. Entonces, el anhelo mío en esta noche es que usted crea en la omnipresencia de Dios en su vida y que Él está siempre presente en cada circunstancia en la cual usted esté atravesando. Si usted cree eso, hermano, usted va a empezar a caminar y a descansar en la gracia del Señor. Que estoy desempleado, ahí está el Señor a la par tuya. Que estoy enfermo, ahí está Él contigo. Que me siento desanimado, ahí está Él para darte el impulso que necesitas. Entonces, creamos en esta noche que Dios es omnipresente. A veces hablamos omnipresente, que está en todo lugar. Muy general ese concepto. Es omnipresencia, abarca más profundo. Omnipresencia quiere decir que estoy contigo en toda circunstancia, en todo momento, porque no escapa nada. En cada aspecto del orden natural de las cosas, en cada manera, en cada tiempo y en cada lugar. Está en el tiempo de abundancia contigo, también está en el tiempo de la angustia. Está en el tiempo de la salud y está en el tiempo de la enfermedad. Está en el tiempo del gozo, pero también está en el tiempo del llanto. Entonces es importante entender que la omnipresencia de Dios es más allá de un concepto, de decir, no, pues está en todo lugar. Por eso a veces cuando yo escucho eso, y sí me da un celo y digo, Dios mío, no hemos entendido qué es la omnipresencia de Dios en nuestra vida. Y como no lo entendemos, entonces nos sentimos a veces abandonados, nos sentimos, Dios no está conmigo. La verdad que a veces creo que Dios sí, no está ahí en mis circunstancias. La verdad no creo que Dios me vaya a acompañar, voy a ese lugar y quién sabe si va conmigo. Él va contigo, va delante de ti como poderoso gigante, va poniendo bandera delante de ti. Va abriéndote las puertas. Cuando tú llegas, Él ya hizo el trabajo por ti. Y no solamente ya se adelantó, sino que sigue también a la par tuya. Porque es omnipresente. Él no está limitado. Esa es la inmensidad de Dios. Ahora usted entiende. Ser inmenso, como le decía al principio, no es el ejemplo de pararte en un edificio y decir, wow, qué inmenso es Dios. Ser inmenso es decir, Señor, eres tan inmenso que aún en los días más duros estás ahí. Entonces, eso es la omnipresencia de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Entendía usted la omnipresencia de esta manera? ¿Había usted pensado en algún momento que la omnipresencia de Dios está con usted todos los días? ¿Había entendido a cabalidad que la omnipresencia de Dios estaba con usted en los días malos? ¿En los días difíciles? ¿En los días que no sabemos qué hacer? Una vez platicando con el pastor decía, ay pastor, a veces uno no sabe qué hacer, qué decidir, y dice, Señor ya nos dejó en su palabra todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, en eso pensad. Entonces cuando no sepamos qué hacer, dejémonos guiar por su palabra y ahí nos va a decir qué hacer. Entonces, en esas circunstancias, Dios está ahí con nosotros. Así que seguimos, porque si no me queda en la omnipresencia.
Gloria a Dios. ¿Alguna vez alguien había tenido un concepto diferente de la omnipresencia antes de moverme ahí? O siquiera había pensado qué significaba omnipresencia, porque a veces lo escuchamos, ¿verdad? No, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Ni siquiera creo que sabíamos que era omni. Por eso le digo ovni, no un objeto volador, no, esos son los ovnis, que son inventos también. En realidad, cuando usted mire algo ahí en las estrellas, son espíritus inmundos que se mueven ahí. O sea, eso no existe, eso de marcianos, así que olvídense que no hay marcianos, no hay que otros, a ver, venusianos, plutonianos, y agréguele todos los planetas del sistema solar, eso no existe. Lo que hay son huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y esas son las que a veces se manifiestan y hacen crear al ser humano fantasías para seguirlo teniendo distraído y nunca llegue al conocimiento de la verdad. Que lo más importante no es lo que se mueve en los cielos, sino el que gobierna los cielos, el que creó todo lo que existe. Él es el importante, pero nos distraen. Nos distraen con las creacioncitas, cuando lo más importante es el creador, el que está sobre todas las cosas, el que está fuera de la ecuación y que no se ve afectado ni por el tiempo, ni por la materia, ni por el espacio. Seguimos, gloria a Dios. Es omnipotente, que tiene poder sobre algunas cosas. Oh, corríjame, que tiene poder sobre. Dios tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todo momento y de todas las maneras. Así que nunca piense ni coincida desde este día en adelante en pensar que su problema es algo con lo que Dios no puede lidiar. Y usted dirá, no, hermano, yo nunca he pensado eso. Entonces, ¿por qué dudas? No, hermano, yo nunca he creído eso. Entonces, ¿por qué claudicas? No, hermano, yo la verdad siempre digo, Diosito, eres bien grande. ¿Por qué le llamas Diosito a un Dios tan inmenso? Entonces, si usted cree que Dios tiene poder sobre todo, usted se va a gozar en la prueba. Usted se va a gozar en las tribulaciones. Usted se va a gozar en las circunstancias negativas. ¿Por qué? Porque usted entiende que Él tiene todo poder en toda circunstancia, en toda situación. Y que no hay nada que escape al poder que Él tiene. Que si Él decide, su circunstancia cambia de un día para otro. ¿Por qué no cambia? Usted dirá, hermano, entonces si es así, ¿por qué Dios no cambia mi circunstancia? ¿Por qué Dios no tengo trabajo? ¿Por qué Dios no me da trabajo? ¿Por qué si estoy enfermo? ¿Por qué Dios no me sana? Si Él tiene todo poder, ¿será que no tiene completamente? Porque si no, ya lo hubiera hecho. No. Vamos al principio. Somos egocentristas. Si Dios te diese todo lo que quieres, sanidad, prosperidad y todo eso, ¿estarías buscándole como le estás buscando en este momento? ¿Estarías clamándole como le clamas? Con ese corazón quebrantado, necesitado de Él. ¿Estarías realmente postrado ante su presencia, pidiendo misericordia, que se acuerde de ti, que somos polvo? ¿Estarías realmente así? Si Dios ya te hubiese dado todo. Muchas veces Él permite la circunstancia negativa porque lamentablemente el ser humano a través de la circunstancia negativa busca de Dios, cuando realmente deberíamos de buscarlo en la prueba, en la abundancia, en la prosperidad, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Deberíamos de buscarle siempre. Pero si estamos bien, no le buscamos, nos acomodamos. ¿Qué aprendíamos el mes pasado cuando estábamos en la semana de ayuno? Que cuando Dios nos da una victoria, no nos tenemos que acomodar. Al contrario, nos dio una victoria. Es cuando más me tengo que meter con Él. ¿Por qué? Porque reconozco que esa victoria no fue por mis habilidades, porque yo soy muy hábil y porque yo me las sé todas, porque me las saqué de la manga y pude resolver. Fue por Él. Y si Él te dio la victoria, es cuando más le tienes que buscar, es cuando más tienes que humillarte, es cuando más tienes que rendirte a Él.
no lo contrario, pero lamentablemente hacemos todo lo contrario. Estamos muy bien, pues Dios, ahí te ves, y que cuando me vaya malito, pues regreso otra vez. ¿Somos egocentristas? Bastante. Y lamentablemente esa actitud se traslada al cristianismo y hacemos que todo gire alrededor de nosotros. Por eso mismo, crea que Dios tiene poder completamente sobre todas las cosas, está en todos los aspectos de toda posibilidad. No le ha escapado nada a Él, hermano. Su situación está en sus manos. Descanse en Él. Que se levantó al siguiente día y le pidió a Dios con todo su corazón y el problema sigue ahí. Descanse en Él. Porque dice Él que no va a permitir algo que sea más grande que no podamos soportar. Cada tentación no va a permitir que sea más de lo que podamos resistir, sino que nos va a dar lo necesario para que Él nos ayude. Porque dice Él en su palabra, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿quieres ver el poder de Dios en su perfección, en lo máximo? Es en tu debilidad que su poder se perfecciona. Entonces, cuando estemos en una circunstancia negativa, gocémonos. Y dirá, hermano, usted está loco, ¿cómo me voy a gozar? ¿Es posible siquiera gozarse en una circunstancia negativa? ¿Es posible? Si usted cree que tiene un Dios que tiene poder sobre todo, Él va a darle gozo en la circunstancia negativa. Si usted cree en un Dios que no escapa nada, ningún aspecto, y que tiene control sobre todas las cosas, Él le va a dar ese gozo en esa circunstancia negativa. Y usted se va a gozar y va a decir, no entiendo por qué me gozo. Como dice Juan Carlos Alvarado en una alabanza, dice, no lo entiendo, pero lo tengo. Así que de la misma manera, solamente crea que usted tiene un Dios que está presente en cada circunstancia, la que sea, y que tiene control, poder sobre todas esas cosas. Eso es parte de la inmensidad de Dios. Él es omnisciente, que todo lo sabe. Dios conoce no solamente los detalles minuciosos de nuestras vidas, sino también los de todo lo que nos rodea. Dios conoce esa circunstancia negativa. ¿Tú crees que escapa de su conocimiento? ¿Tú crees que escapa de su conocimiento cuando tú te sientes acongojado y que sientes que ya no puedes más y que sientes que se te va la vida? Que sientes que este es el último día y que quieres claudicar y que dices, Señor, esta es la última vez que yo voy a la iglesia y de aquí ya no más porque yo ya no puedo. Desde que me convertí a ti solo han sido situaciones negativas y no hay nada para mí en tus caminos. Cuando usted esté en esa circunstancia, recuerde que Dios todo lo sabe y Él conoce su situación, sabe cómo empezó y sabe cómo va a terminar. Sabe cuándo Él le va a dar esa victoria en su vida. Solamente crea. Amén. No le dice su palabra, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Crea que Él todo lo sabe y que conoce hasta los detalles más minuciosos de nuestra vida, incluso con las cosas que batallamos todos los días. Porque como cristianos batallamos con cosas todos los días. Yo no he conocido un cristiano que diga, no, yo no batallo, yo estoy muy bien. Y digo, wow, súper cristiano, porque yo tengo cosas con las que batallo todos los días. Y todos los días tengo que decirle, Señor, ayúdame, porque sin ti no la hago. Yo les dije hace 2 clases atrás, si usted lo intenta en sus fuerzas, ya perdió. No le digo que va a perder, ya perdió. Y no se ha dado cuenta que ya perdió. Ya va 100-0. Creyendo usted que ahorita me levanto y voy a hacerlo y le voy a dar con todo por mi habilidad. Ya perdió, ya lo llevan 100-0. Y lo peor del caso es que no se ha dado ni cuenta. No lo haga en sus fuerzas. Las fuerzas se las va a dar Él. Porque Él conoce todo. Él sabe en qué área usted es débil. Él sabe en qué área está sufriendo.
Él sabe en qué área usted realmente no puede seguir. Él lo conoce. Descanse en esas verdades. Descanse en que Dios está a su lado en el momento difícil. Descanse que Dios tiene poder para cambiar su circunstancia de un momento para otro. Y descanse en la omnisciencia de Dios, que Él conoce todo lo que le está aconteciendo y que sabe cuándo se va a terminar. Descanse en eso. Ahora creo que usted va a concebir de manera diferente cuando se hable de la omnipresencia, cuando se mencione la omnipotencia y cuando se hable de su omnisciencia. Usted va a decir, no, ahora yo entiendo que tengo un Dios omnipotente, que tengo un Dios omnisciente y que tengo un Dios omnipresente. Y le va a decir, ay, qué bonito soy eso. Sí, pero eso es más que eso. Se lo voy a parafrasear. Yo tengo un Dios que está conmigo en toda circunstancia. Tengo un Dios que puede cambiar mi situación de un momento para otro. Y tengo un Dios que conoce la victoria mía y en el momento que me la va a dar. En esas palabras yo le acabo de decir que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y no tuve que decirle un concepto, simplemente le dije que Dios sabe mis batallas, Él está ahí a mi lado y que Él sabe el día que me va a dar la victoria. Así que Él es omnibenevolente. Ese no lo había escuchado, dice, omnibenevolente. ¿Qué es eso? Siempre me había quedado con omnisciente, omnipresente, omnipotente, aunque no lo entendía, pero yo lo repetía. No, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero no lo entendía. Pero ahora entendió los tres aspectos antes mencionados y ahora sabe que Él es omnibenevolente. ¿Qué significa omnibenevolente? Que es totalmente bueno y poseedor de una bondad infinita. Indica que ninguna acción, motivo o sentimiento en Dios es algo distinto a ser puramente bueno. No hay nada en Dios que no sea bueno. Por eso cuando a Jesús le dijeron, oye maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente mi Padre que está en los cielos es bueno. Él es toda bondad infinita. Por eso, si Dios es alguien que está lleno de una bondad infinita, que es alguien totalmente bueno y que ninguna acción, motivo o sentimiento es distinto a ser puramente bueno, entonces ¿por qué usted duda que Dios quiere algo bueno para su vida? ¿Por qué sopesa la posibilidad de que Dios tal vez no quiere algo bueno para usted? Ahora usted va a cambiar su mentalidad y va a creer desde ese día que Dios solamente quiere cosas buenas para usted. Que Él no quiere nada malo para usted. Sí, pero las circunstancias negativas son parte de su plan porque Él quiere algo bueno para ti. Aleluya, amén. Por eso me quedo con la segunda parte de lo que le dijo Pablo a Timoteo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Porque al final del día, las cosas, las posesiones son pasajeras, pero nuestra alma va a estar eternamente con Él en los cielos, en aquel día glorioso. Así que de ahora en adelante conozca que Dios está con usted en cada circunstancia, que Dios tiene poder para cambiar esa circunstancia y que Él sabe cuándo lo va a hacer porque Él es totalmente bueno y no quiere algo malo para su vida. Siempre ha querido lo bueno. ¿A qué punto llegó Dios deseando lo bueno para usted y para mí? Que dio a su único hijo por usted y por mí. ¿A qué punto llegó Dios para demostrarnos que Él quiere lo mejor, que quiere algo perfectamente bueno, que quiere algo infinitamente bueno, puramente bueno para nosotros, en que dio a Jesucristo por nosotros? Y si usted quiere una prueba, esa es la prueba. ¿Qué necesidad tenía Él de despojarse de la gloria que tenía en el cielo y venir aquí, encarnarse y tomar forma de siervo y humillarse hasta lo sumo, entregarse para ser maltratado, para ser escupido, para ser maldecido por una creación? El Creador se dejó humillar por su creación. Un castigo que usted y yo merecíamos. Un castigo que en realidad nosotros debimos de haber sido muertos en esa cruz.
Y usted dice, yo no estaba ahí, yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera ayudado. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, usted y yo lo hubiéramos escupido. Usted y yo lo hubiéramos maldecido. Porque dentro de nosotros, si no es por el Espíritu Santo, no hay nada bueno. Porque los pensamientos del hombre son continuamente hacia lo malo. Entonces, no vuelva a concebir en su mente la posibilidad de creer que Dios no es bueno. Porque esa es la prueba más grande, que Él fue abofeteado, que Él fue maldecido, que Él fue humillado, que Él fue lacerado, Él fue herido. Por cada uno de nosotros, tomó el castigo. Estuvo separado del Padre cuando el Padre se apartó de Él, cuando todo el pecado del mundo estuvo sobre Él. No hay peor cosa que estar separado de la presencia de Dios. No hay peor cosa. El sufrimiento en el lago de fuego no va a ser tanto por el fuego y el azufre y lo caliente. El sufrimiento eterno va a ser saber que jamás vamos a tener acceso a la gloria de Dios. Si usted, amado hermano, no concibe esto, no entiende qué tan maravilloso es la gloria de Dios y su presencia, yo no le puedo decir más, yo no sé qué más le puedo decir. Si usted no se enamora de su presencia y no valora lo que es eso, yo no sé qué más le puedo decir. Por eso, crea que Él es toda bondad, que Él quiere algo bueno para usted, que se entregó en esa cruz. Fue clavado como uno de los peores criminales cuando Él no debía nada. ¿Le hace falta más prueba para la bondad de Dios? ¿Necesita algo más usted para creer que Dios es totalmente bueno? Yo no necesito más prueba que esa. Y no solamente esa, hermano. Dio su vida y nos buscó cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando nadie miraba atractivo en nosotros. Él vino, nos salvó, nos levantó, nos rescató, nos abrazó, nos amó y hoy nos tiene en el hueco de su mano. Si usted necesita más prueba para la bondad de Dios, yo no sé qué más le puedo decir. Esa es la prueba más grande de que Dios es totalmente bueno. Así que desde este día en adelante usted va a creer en la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia y omnibenevolencia de Dios, sabiendo de que Él está con usted en todo momento, tiene control de cada circunstancia, nada escapa, Él sabe el día de su victoria y que todo lo que Él quiere para usted y para mí es algo bueno. Vamos a hablar y con esto vamos a cerrar. Vamos a leer un pasaje, es un poquito largo. Aquí usted va a conocer acerca de la inmensidad de Dios. Si usted quiere hablarle a alguien un día acerca de la inmensidad de Dios, enseñe este pasaje. Léalo conmigo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído?
¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. ¿Necesita usted más prueba de la inmensidad de Dios? Siempre ha estado aquí, hermano, siempre ha estado aquí. ¿Usted quiere hablar de la inmensidad de Dios? Isaías 40, 21 al 31. Los cielos le son como cortinas, hermano. No está hablando del cielo, está hablando de los cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El cielo que nosotros vemos con nubes, el segundo cielo que es el espacio, el universo, y el tercer cielo donde habita Él. Le son como cortinas. Si el universo entero le es como cortinas, hermano, ¿qué es su problema para Él? Si Dios pesa los montes en balanzas, ¿qué es tu situación negativa para Él? Él te visita en cada momento de dificultad. Él ha estado contigo y ha estado conmigo en esos momentos tan duros. Pero a veces olvidamos, nos dejamos engañar por las circunstancias negativas. Y el enemigo usa eso para decirnos, Dios no está contigo. Pero en esta noche, hermano, hemos entendido que Dios siempre ha estado ahí. Y siempre estará ahí porque Él es eterno. Él no tiene principio ni tendrá final. Y a ese Dios es al que yo adoro y alabo todos los días de mi vida. A ese Dios es al que yo le rendí mi vida. Por eso cuando yo sirvo en la obra de Él, cuando yo hago todo para Él, yo me gozo, cansado físicamente, no me importa. Porque Él lo merece, Él es digno. Y lo que yo hago es como nada para Él. Aleluya. Y aún así Él lo valora y dice, hijo, yo te veo con lo que haces. Te veo cansado cuando vienes. Yo estoy ahí contigo. En la madrugada de esa noche, de ese viernes, en la madrugada el Señor me visitó a la orilla de mi cama. Yo estaba orando y le decía, Señor, que esa enseñanza sea algo para edificar a tu pueblo, Señor. Que no sea solo conocimiento, que no sea solo algo para que se lleven en sus mentes, sino que atesoren en su corazón que tú eres tan inmenso, Señor, y que nada ha escapado de tu control, y que tú siempre has estado ahí. Si usted se puede llevar eso en esta noche, hermano, usted se va bendecido. Y no va a dudar cuando el enemigo venga y quiera confundirlo, porque es lo único que le hace mentir y decirle que Dios no está con usted. Déjeme decirle, Dios está con usted, ha estado con usted y va a estar con usted, porque Él lo ha prometido y Él así lo va a hacer. Así que en esta noche yo le invito, póngase sobre sus pies. Vamos a entregar esta enseñanza. Doy gracias al Señor por cada vida que vino en esta noche. Y ahí donde está, cierre sus ojos, hermano.